Si en una montaña llena de lobos matan a un cordero, ¿quién ha sido? El pantano de Susqueda es un enorme embalse que está ubicado en una zona montañosa que se llama Las Guillerías, que está pues a muy pocos kilómetros de la frontera del Pirineo, enclavado en la provincia de Girona, en el curso del río Ter. El río Ter es y para situarnos también, este embalse es el que lleva agua, el agua de boca a Barcelona, o sea, Barcelona bebe el agua del embalse de Susqueda. Como todas las construcciones de embalses, al final las obras se cobraron la vida de al menos 30 trabajadores. Incluso hay una especie de monolito, una placa que recuerda a las víctimas trabajadoras del embalse de Susqueda. Y claro, llegó el pantano, ¿no? El pantano, que fue uno de los últimos que inauguró Franco. Llegó el pantano y la vida de Susqueda se truncó, ¿no? La gente tuvo que abandonar sus casas, incluso se tuvo que vaciar el cementerio. Algunos, como una señora que le llamaban la Gallusa, ¿no? Se resistía a abandonar su casa, no quería abandonar su casa, pero claro, cuando el agua llega, pues irremediablemente la gente tiene que abandonar el pueblo. A mí lo que me transmite este lugar, primero de todo, es mucha dureza, ¿no? Es un sitio muy fuerte, con un paisaje muy agreste, muy salvaje, y a mí me gustan estos días nublados, con lluvia, y yo pues siempre elegía estos días para venir aquí, buscando esta luz oscura también, ¿no? Casi tétrica diría, ¿no? Para transmitir estas sensaciones, que es lo que yo siento. Y hablando con los lugareños, pues sé de las historias que pasaban y hay cosas que las puedes conseguir fotografiar, pero hay cosas que son imposibles, ¿no? Y luego pues estas escenas las recreaba, ¿no? A mi manera, traía gente voluntaria, para decirlo de alguna manera, y las traía al lugar y recreaba esta escena. Y mucha de esta gente que traía, pues me han dicho que era la primera y la última vez que venía, porque el sitio le transmite pues muy malas vibraciones, ¿no? Es un sitio que, bueno, como te digo, que pasan cosas, ¿no? Y cosas, pues, malas.
En el pantano se han producido sucesos diversos: asesinatos, naufragios, desapariciones, suicidios muchísimos, accidentes, muchas, para resumir, tragedias. Cuando un crimen se comete en el medio de la ciudad, tenemos 1000 ojos que nos están mirando, de las personas, de las tiendas, de las cámaras de videovigilancia, de los repetidores, de los teléfonos. Todo eso en Susqueda se desvanece. Cuando se planifica un asesinato, pues se puede buscar un lugar donde no haya testigos y donde sea luego sencillo deshacerse del cadáver. Incluso se puede cometer el asesinato en otro lugar y ir a deshacerse al pantano de Susqueda del cadáver, como ocurrió en 2001, cuando apareció una mujer muerta dentro de una maleta que había sido lanzada por la presa. Después de muchos días consiguen recuperar el cuerpo de Paquita, pero no fue posible de determinar con exactitud si realmente cuando la echaron al pantano estaba ya muerta o si realmente murió o si estaba inconsciente dentro de la maleta en la que la había colocado a Miguel y al final murió ahogada. Tenemos que tener en cuenta que es un lugar, digamos, atractivo para los suicidas. No hay personas que puedan impedir su suicidio porque es un sitio solitario, y si tienen ya decidida su conducta de autolisis, evidentemente la presa tiene 135 metros de altura. El salto es letal. Se habían dado casos incluso de alguien que se tiraba, pero colocaba una cámara en la pared para que pudiera grabar la caída. Las víctimas del último gran crimen conocido en el pantano de Susqueda son Marc Hernández y Paula Mas. La noche del día 23 de agosto de 2017, pues deciden salir juntos y se encuentran en un punto donde Marc deja su coche y cogen el Opel Zafira de Paula. Lo que habían dicho es que se iban a hacer kayak, y lo último que sabemos de ellos es que ellos jamás vuelven a salir del pantano de Susqueda. Paula le manda a las 10:39 o 10:37 un mensaje a su madre, le dice: hoy paso el día fuera. Y a partir de aquí ya ni vuelven a responder a las llamadas, los mensajes, ni nada. Y no es hasta pasados 2 días que aparece su kayak al otro lado del pantano donde está el embarcador. Aparece medio hundido, rajado con acuchilladas o con algún objeto de este tipo, y con unas piedras enormes que se ve clarísimamente que la intención era hacerlo desaparecer. El kayak apareció por esta zona de aquí, venía como, digamos, a la deriva, como medio hundido, así,
forma de V porque el aire se trasladó a las puntas del calle y no acabó de hundirse, ¿no? Estaba flotando, a pesar de que tenía unas piedras bastante grandes para hundirlo y estaba rajado y tal, no se llegó a hundir. Y luego allí, al fondo, donde vemos el verde ese que es como una playita de césped, ¿no? Allí fue justo donde estaba hundido el Opel Zafira, que estaba a 7 metros de profundidad. Son 3 escenarios y al final no acabas de ver cuál es el auténtico escenario del crimen, ¿no? Porque en ninguno de ellos se encontraron indicios materiales que el crimen se produjera allí. ...33 días después aparecieron los cadáveres en el pantano. Aparecieron en una zona relativamente cercana a un lugar que luego ha sido como el lugar más controvertido de esta historia, que es la Rierica. La Rierica es una antigua masía, que se ve que era una masía importante. Y la Rierica, así como casi el pueblo está sumergido y no va a emerger nunca, la Rierica donde está situada pues, tiene la peculiaridad que cuando baja el nivel del agua todavía emergen las ruinas y se ven las paredes, todavía aguantan. Pero claro, es un sitio muy enigmático y justamente la Rierica es donde la investigación cree que es probable que se perpetrara el crimen. En la autopsia se pudo determinar que Paula había recibido un disparo en la cabeza y que Mark había muerto, tenía 4 impactos de bala y además post-mortem le habían hecho heridas en los costados con un arma blanca. A través de las investigaciones que se hacen con las cámaras que hay cuando te acercas al pantano, de la propia infraestructura, y de las fotografías de algunas personas que estaban paseando aquel día por allí, que hacían fotografías, ellos también descubren un Land Rover de color blanco y buscan a la persona que lo estaba conduciendo y se convierte también como en uno de los sospechosos prioritarios, en ese caso Jordi Magentí. Y entonces al mirar en los archivos quién es Jordi Magentí, claro, les aparece, ¿no? Un foco rojo, porque Jordi Magentí en 1997 había asesinado de varios disparos en plena calle a su primera mujer. Cuando aparece que quien estaba en el pantano el día de la separación de Mark y Paula es una persona con un antecedente de sangre que ha matado y que ha matado con un arma de fuego, Jordi Magentí se convierte en el único sospechoso posible para la investigación. La tesis policial es que el crimen se comete en la Rierica, que es una especie de masía que cuando sube o baja el agua pues, se puede ver o queda sumergida, y la sospecha es que Mark y Paula aquel día iban a hacer kayak en aquella zona. Aquella zona es un lugar donde Jordi Magentí pesca habitualmente y la tesis policial lo que dice es Jordi Magentí están pescando, ellos llegan con su kayak, discuten por algún motivo, se reprochan algún tipo de cosa y Jordi Magentí les mata. En una situación que un poco excepcional, los Mossos, este mismo el día de la detención, cuando habían pasado 2 horas de la detención, los Mossos se plantan delante de la comisaría Santa Coloma de Farners, donde Jordi ya está detenido, ¿no? Para anunciar a bombo y platillo que tienen con toda seguridad el autor del doble crimen de Susqueda.
Después de 6 meses ya de investigación, desde que se tuvo constancia de los hechos por denuncia de los familiares, esta mañana se ha detenido una persona relacionada con la desaparición, el encuentro y lo que pensamos que es homicidio de estas 2 personas denunciadas a finales de agosto como desaparecidas. Se ha detenido una persona y esta persona está ahora en dependencias policiales en espera de practicar más diligencias y más gestiones de investigación. El 26 de febrero del 2018, Jordi Mayentí fue detenido en base a una serie de indicios. Los más importantes fueron estos 5. En primer lugar, el hecho de que Jordi Mayentí, primer indicio, tenía antecedentes penales por haber asesinado a su exesposa el 4 de diciembre de 1997. El segundo indicio es la presencia de Jordi Mayentí en el lugar donde aparecieron los cadáveres, en las ruinas de la Rierica. El tercer indicio son las contradicciones y los cambios de versiones en sus declaraciones en dependencias policiales. El cuarto indicio es el exhaustivo conocimiento del lugar, cómo se conoce el pantano, y finalmente el quinto indicio, el perfil psicológico de Jordi Mayentí. Entró en prisión durante 303 días y el 28 de diciembre, ese mismo año, fue puesto en libertad. Pero estamos en que no hay unas pruebas sólidas, como dice la propia audiencia, y no hay una prueba material, digamos, que pueda situar que haya una coincidencia espacio y tiempo entre las víctimas y Jordi Mayentí. No se ha podido probar que ellos coinciden en el tiempo y en el espacio. Se negaron a realizar 157 pruebas de ADN y no hay ninguna que vincule Jordi Mayentí con las víctimas. Además, no tenemos el arma del crimen, no ha sido hallada. No sabemos dónde están los móviles de Marc y de Paula. Falta la ropa, falta la mochila de ella. Es decir, hay piezas que aún no tenemos para poder terminar este puzzle. La primera vez que voy allí, a mí me dicen que hay un personaje que para mí es clave porque está viviendo emboscado en una cabaña muy cerca del sitio donde encontraron a los cuerpos de Marc y Paula. Bartomeu era una persona solitaria que llevaba muchos años viviendo en el pantano de Susqueda, en una cabaña muy territorial, según habían explicado algunas personas que vivían allí, que había tenido algún, no enfrentamiento, pero sí como que alguna situación no muy agradable con algunas de las personas que vivían en la zona, y era una persona que estaba allí, que estaba en el pantano, y es, bueno, pues uno de los sospechosos iniciales del crimen. Lo que me cuentan otros habitantes del pantano es que es un hombre extraño, muy arisco, ¿no? que pone trampas para que nadie se acerque a su cabaña, que antes de llegar a su cabaña, que está invisible, que nadie sabe exactamente dónde está, que el que se acerca pues le pone trampas. Claro, y tú dices, a ver, yo me imagino, voy a pisar allí, me encuentro y me va a capturar y a saber, ¿no? ¿Dónde te mete? Si es este personaje tan extraño, ¿no? Y entonces ya el siguiente punto ya es al final del caminito este donde se aparca el coche, donde estaba el coche barco. Cuidado aquí porque hay los restos de los escalones que, y claro, y esto puede resultar complicado. A los chavales los subieron por aquí en camilla a los bomberos, pero a Bartomeu lo sacaron en helicóptero. Bueno, pues ahora te das cuenta de lo difícil que tendría Bartomeu bajar todo material para construir una cabaña aquí. ¿Cuántos años tenía Bartomeu, Tura? ¿Qué tenía? ¿68?
68. Creo que sí. Y se movía por aquí sin ningún problema el hombre. Sin ningún problema, ya te digo. No sé. ¿Ves? ¿La ves? Hostia. Ahí está la cabaña. Esta es la cabaña. ¿Ves la soga? Difícil, ¿eh? Súper complicado, ¿eh? Claro. Sí, sí. Uy, ¿qué hace la mosquitera afuera? Esto no estaba así. Mi sensación es que Bartomeu era un testigo y que sabía algo relacionado con los crímenes porque estaba en el punto clave, él tenía que tener información. Pero Bartomeu sí que era raro, era con nosotros súper amable, súper sociable, súper charlatán y tal, pero era raro. Y era el hombre que lo sabía todo, el hombre que sabía todo el pantano, pero cuando tú entrabas en el tema del día que desaparecieron Marc y Paula y el día que encontraron los cadáveres, Bartomeu este día no había visto, no había oído nada y no recordaba nada. Entonces, ¿no? Te quedabas con esta sensación de Bartomeu, ¿qué es lo que no me cuentas? Poco a poco van descartando a sospechosos y a Bartomeu lo descartan como sospechoso porque tiene unas fotografías que le sitúan en un lugar diferente al que los investigadores creen que se cometió el crimen, que son las ruinas de la Rierica. La última visita, esto fue, si no recuerdo mal, el 10 de diciembre de 2019, que íbamos a visitar con mis amigos los policías, íbamos a visitar una vez más a Bartomeu, a ver qué le sacábamos a Bartomeu, porque nosotros insistíamos. Y nos acercamos hasta la cabaña y cuando faltan pocos metros, ¿no? Ya vemos el cuerpo de Bartomeu allí, tirado, ¿no? De boca abajo, así con una postura un poco forzada, muy extraña, ¿no? En la pendiente del bosque, ¿no? De caras al pantano. Y hasta ahí está muerto. Bueno, y no había ninguna duda, ¿no? Porque se veía por los insectos que revoloteaban en su entorno y tal, que Bartomeu estaba muerto, ¿no? Entonces no había opción de hacerle ni primeros auxilios ni de intentar reanimarlo, estaba muerto y además llevaba muerto unos días. Y entonces nos fijamos que la escena, Bartomeu estaba allí, el cuerpo allí, y de un árbol colgaba una soga y además tenía una escalera, ¿no? Una escalera hecha a mano por el propio Bartomeu, era clarísimo, ¿no? Y vimos la escena de un ahorcado, de un suicidio, ¿no? Aparentemente era la escena de un suicidio, pero Bartomeu estaba tirado. Y entonces, ¿esto qué habrá pasado, no? Mira la soga, Javi, allí. ¿Esto es lo que encontrasteis? Sí, mira, ¿ves? El cuelga de allí, la soga, la escalera, ¿tá? ¿Y Bartomeu dónde estaba? Bartomeu estaba aquí. Aquí tirado. Aquí, justo debajo de la encina esta, justo. Luego, la sorpresa llegó un par de días después, el resultado de la autopsia, Bartomeu murió de un ataque al corazón. Es decir, bueno, añadimos un misterio más. La última información la publicamos hace un mes, a lo mejor un mes. Llegan finalmente los datos que se había pedido a Google Estados Unidos.
A través de la periodista Tura Soler, con la que tengo muy buena relación y muy buena amistad, en la que me comenta un día que en juzgados han llegado unos datos de Google que ella ha conseguido y que no sabe interpretarlos. Estos datos de Google son las ubicaciones del dispositivo móvil de Mark, del chico. Le dan 15 páginas impresas con una serie de datos ininterpretables y me solicita si yo sé interpretarlos. Una vez se trabajan estos datos, simplemente lo que se hace es se hacen unos mapas de calor, ¿sí? Que estos mapas de calor te indican por dónde han pasado, dónde han estado más tiempo, dónde han estado menos tiempo. Todo cuadra al milímetro, de manera que puedes realizar todo el trazado que hicieron estos chiquillos el día 24 desde que se levantan por la mañana, y además lo más importante de todo es que lo puedes cuadrar con otras fuentes. Y efectivamente, cuando haces tú la simulación de los puntos, vas viendo que todo te está cuadrando al milímetro. Y luego a partir de aquí, pues la faena que ha consistido en mi trabajo es realizar esta simulación, marcar punto a punto, hora a hora, y poder recrear estas últimas horas hasta que los dispositivos ya no emiten ningún tipo de señal, ni señal precisa ni señal aproximada. Y estas ubicaciones, pues bueno, demuestran que estaban en un sitio muy concreto. No se sabe, a fecha de hoy, con certeza, quién es o quiénes son los asesinos de Mark y Paula. Después de 5 años se sigue sin resolver el caso del crimen de Susqueda y la verdad es que es atípico, las investigaciones no suelen ser tan largas. Voltaire decía que a los vivos les debemos respeto, pero que a los muertos solo le debemos la verdad. Y en este caso a las familias y a los amigos de Mark y Paula también. Quizás no se resuelva nunca el caso si se diera el hecho de que el asesino estuviese muerto.